Excelente, muy bien. Hoy miércoles 18 de septiembre del 2024. Vamos en esta expresión bajo el formato Iglesia en línea. Ya hemos saludado, ya hemos comenzado, solo que se nos había olvidado grabar, pero seguimos avanzando. En esta lectura que acabamos de tener en el libro de Efesios capítulo 1, vemos que Pablo está orando para que Dios dé un espíritu de sabiduría, perdón, Dios dé sabiduría y Dios dé revelación, pero en un lugar. Pablo no está buscando ni sabiduría ni revelación en cualquier otro lugar, sino en un lugar, dice en Cristo. Por eso dice que está hablando de que Dios, Él sabe, porque Él lo dice en Corintios. Recuerden que en Corintios, cuando Pablo manda una carta a Corintios, una de las cosas que Pablo resalta a la iglesia de Corintios es que Dios decidió, hay una forma de expresarlo mejor y es a Dios le plujo, ¿sí? Dios consideró y Dios quiso dos cosas. Número uno, darse a conocer y número dos, salvar gente. A ver, ¿qué se propuso Dios? Darse a conocer y salvar personas. Pero dice el libro de Corintios, la carta de Corintios, que a través de un vehículo, a través de un medio, y ese medio Pablo le llama el evangelio. Hay otra traducción que no dice el evangelio, dice la palabra de Cristo. Sin temor a equivocarnos, pudiéramos decir que la traducción más correcta es que Dios quiere salvar gente y Dios quiere darse a conocer a través de Cristo, ¿cierto? Entonces Pablo está pidiendo sabiduría y revelación en el lugar donde Dios decidió darse a conocer. ¿Sí me va a entender? Es decir, Dios decidió darse a conocer a través de Cristo, a través del Evangelio, y Pablo no está haciendo una oración incoherente. Pablo no está haciendo una oración fuera de lugar. Pablo está haciendo una oración con entendimiento, porque Pablo dice, Señor, yo quiero que tú, por favor, des sabiduría, des revelación, pero en el lugar donde tú decidiste darte a conocer, en el lugar donde tú salvas personas, es decir, en Cristo. Ahora, luego nos dice, ¿para qué? Bueno, para que sepamos la grandeza, las riquezas de esa gracia maravillosa. Esto es muy lindo y esto es muy importante entenderlo y saberlo. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo a mí, hermano, que toda la sabiduría que tú necesitas ahora mismo aquí en la tierra, toda la sabiduría que tú necesitas están dentro de las riquezas de la gracia de Dios. ¿Listo? Y que toda esa sabiduría que tú necesitas, y voy a decir algo maravilloso, porque a veces separamos tanto el espíritu, el alma y el cuerpo que se nos olvida unirnos. Se nos olvida unirlo, perdón. ¿Cierto? Y ahora lo voy a decir de esta manera. Toda la sabiduría, y esto, hermano, créame que pasé un momento hablando con el Padre, con el Espíritu, para poder saber cómo poder transmitirlo. Pero toda la sabiduría que tú necesitas para llevar ese matrimonio, toda la sabiduría que tú necesitas para tratar con tus hijos, toda la sabiduría que tú necesitas para tratar con la empresa que administras, toda la sabiduría que tú necesitas para las cosas que estás administrando, están allí, escondidas en algo que Pablo le llama las riquezas de la gracia. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Por qué? Porque a través de la obra de Cristo, yo tengo acceso al lugar donde Dios se da a conocer, al lugar donde Dios imparte sabiduría, a donde Dios imparte revelación. Pero al final termina hablando también de autoridad. Termina hablando, o no termina, porque la carta no termina ahí, pero lo que leímos termina hablando de que también Dios hace de que todo principado, toda autoridad, entonces la iglesia también quede bajo el gobierno de todo esto. Entonces, esto es algo interesante porque algo que yo anhelo es eso, que podamos ver y tener sabiduría, revelación, pero en el conocimiento del Señor. Y para ello quiero ahora sí empezar a hablarles. Tomando esto en cuenta, yo quiero saber entonces, Harley, ¿cómo hago yo para acceder a ese conocimiento?
¿Puedes darme algunas pinceladas que el Señor dé testimonio hoy, que el Espíritu dé revelación de cómo yo puedo conocer, tener esa revelación, esa sabiduría y a través de la obra de Cristo? Porque es que yo quiero administrar bien el matrimonio, pero yo me meto en YouTube y busco personas a veces que hablan bien del matrimonio, cómo rescatar el matrimonio, 7 principios. Pero tú estás diciendo hoy que el Evangelio nos proporciona sabiduría para administrar también el matrimonio. Harley, yo tengo situaciones financieras muy fuertes, pero tú estás diciendo hoy que el Evangelio tiene sabiduría para que tú administres las cosas aquí en la tierra. Bueno, vamos a hacer una lectura y espero que usted esté anotando allí en su cuaderno todas estas lecturas. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por favor, subraye o escriba y después lo estudie en su casa lo que dice. ¿Cómo es la redención que logró nuestro Señor Jesucristo? ¿Una redención temporal o una redención eterna? Según lo que acabamos de leer, ¿cuál fue la redención que logró nuestro Señor Jesucristo? Redención como eterna. Yo le digo que lo digan y de verdad que no pueden allí colocar el micrófono. Porque si la sangre de los toros, lean esto, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Ahora, aquí viene la expresión de esta noche. Limpiará vuestras conciencias. ¿De qué? De obras muertas para que sirvas o sirváis al Dios vivo. Dígalo así conmigo, por favor. Libres de conciencias de obras muertas. Libres o limpios de conciencias de obras muertas. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Qué tiene que ver esto con el matrimonio, con las finanzas, con las enfermedades? Yo quiero mostrarles algo a ustedes, porque esto va a ser muy interesante, porque la obra de Cristo, cuando yo acabo de decir que en Corintios dice que su obra nos proporciona la sabiduría para todas las cosas que administramos en la tierra. Lo digo porque cuando tú estudias la palabra salvo, por gracia soy salvo, Efesios 2:8, en ningún otro hay salvación. Cuando tú lees a Dios le plujo, a Dios le agradó, dice la Reina Valera, salvar al hombre o a la humanidad a través de la locura de la predicación. Esa palabra salvar es la palabra sotería, es la palabra que se traduce no solamente librarte de la muerte espiritual, sino dice que la palabra sote o sotería es la palabra, escucha esto, rescate, liberación de tu espíritu, también es sanidad física, también es, escuchen esto porque esto es maravilloso, es liberación, pero no solamente liberación en nuestro espíritu de pasar de muerte a vida, sino liberación en muchas áreas en las que tú y yo estamos atrapados. Bueno, hermano, gracias por su entusiasmo. Esto es algo maravilloso, porque la salvación que nosotros vamos entendiendo, si usted cree que el pecado, que es un daño objetivo, trajo daños colaterales, usted también tiene que creer que la salvación también trae beneficios, por llamarlo así de alguna manera, colaterales. ¿Sí me va a entender? Y que así como el daño del pecado produjo enfermedad, muerte, muchas otras cosas, usted también tiene que creer entonces que la salvación va a proveer muchas cosas para nuestras vidas. Y esto es interesante porque una de las cosas en las cuales todavía cuando atiendo personas, no sé si ustedes, Maggie, me confirma si se logra ver la imagen que estoy proyectando. Sí se ve. ¿Se ve completa o se ve al lado de mí? Se ven los dos cuadritos. Entonces voy a compartirlo mejor. Voy a
a compartir esta imagen. Quiero que ustedes la vean completa, sin mí. Y ahora sí, Maggie me dice cómo se ve. Sí, ahora sí. Cuando tú lees las cartas apostólicas, ¿sí pueden ver la imagen? El apóstol Pablo en sus cartas, si pueden la ver en la parte de abajo, la raíz más profunda, ¿cómo se llama? Condenación. Condenación. Ese es el estado en el que se encuentra el hombre, algunos conscientemente, otros inconscientemente. Algo que tú vas a poder ver en las cartas apostólicas es que la condenación es la raíz más profunda. De allí se pasa al temor, de allí se pasa al estrés. Y si tú puedes ver estas raíces que estamos viendo, son raíces, no son cosas que se ven, son cosas que están adentro, adentro del ser humano. Y de ahí empieza a crecer un árbol o una expresión que produce. Ahora, carencia económica no es la regla, pero muchas cosas en las cuales estamos viviendo económicamente, aunque no lo sepamos, y son cosas que vamos también nosotros entendiendo, provienen de una raíz de condenación y de culpabilidad. En días pasados que estábamos con una persona que de hace algunos meses también nos va ayudando a entender algunos temas financieros, decía palabras como, cuando escuchábamos aconsejar a alguien, decía, ¿sabes por qué tú siempre quieres eh, gastar todo el dinero que te entra? Porque dentro de ti hay culpabilidad. A mí me impactó mucho cuando esa persona dijo, porque la persona decía, no, yo no quiero gastar el dinero porque tengo culpabilidad, es que yo soy muy generosa. Él le decía, no, no, tú no eres generosa, es que dentro de ti hay culpabilidad. Y tú sientes que tienes que recompensar a las personas porque dentro de ti, bueno, lo demás no se lo puedo contar, pero fue muy interesante escuchar esto, porque aún muchas cosas provienen de un estado de condenación. Enfermedades no es la regla, pero muchas veces algunas enfermedades, no estoy diciendo que todas, pueden provenir también de una raíz de condenación. Y por consecuencia, hábitos destructivos. No sé si a usted le ha pasado, si conoce algún amigo o alguna amiga, y si no lo conoce, probablemente usted es el amigo, decimos los amigos, ¿no? Que sabe que hay cosas que les hacen daño, pero las siguen haciendo. ¿Cuántos conocen personas así? Bueno, no les puedo ver. ¿Ah? Saben que hay cosas que hay hábitos que les están destruyendo, pero no salen de esos hábitos. Bueno, porque hay una raíz de condenación. Ahora podemos entender un poquito mejor lo que acabé de decir hace un rato atrás. ¿Por qué Pablo quiere que haya sabiduría y revelación? Pero Pablo dice algo que necesitan ellos, sabiduría y revelación. Algo en lo que se necesita que los ojos del entendimiento sean abiertos. Pablo no está diciendo es, lo primero que todo es arrancar esa raíz de condenación. ¿Y cómo se logra eso? Pablo dice, si llega a la sabiduría y la revelación en el conocimiento de Cristo. Tomando esto en cuenta y la lectura que hicimos, ¿ok? Porque algo que procura el Evangelio es lo que acabamos de leer en el libro de Hebreos, que nosotros no seamos conscientes del pecado, sino seamos conscientes de la justicia de Dios. ¿Lo leímos o no lo leímos? Que si la sangre de los toros, de los machos cabríos, de los corderos, de todas las ofrendas, limpiaban a la persona de una conciencia por un periodo de un año, ¿cuánto más deberíamos nosotros, ok, entender esta redención eterna y ser libres de una conciencia de condenación, de una conciencia de pecado, que sin darnos cuenta nos está afectando muchas áreas de nuestras vidas? Les voy a mostrar algo para que pueda ver lo que está viendo lo que entiende hoy nuestro Señor y que nosotros también deberíamos estar entendiendo. Voy a ver si puedo compartir aquí una pantalla. Aquí está la pantalla. Perdónenme, hoy ando de profesor. Si ven mi pantalla, por favor, me hacen una manita o Maggie me confirma.
Esto es algo que usted lo tiene que no solamente ver en una gráfica, sino lo tiene que, oramos al Señor que haya sabiduría y entendimiento. Porque las personas en la antigüedad, vamos a dibujar aquí a Patty, no, a Patty no, mentira. Las personas en la antigüedad tenían matrimonios, tenían familia, administraban su cuerpo. Creo que hay un micrófono encendido. Listo. Y estas personas fallaban a Dios, pecaban, cometían errores como cualquiera de los seres humanos, ¿cierto? Y esta conciencia de pecado, vamos a colocar aquí conciencia de pecado, hacía que administraran mal las cosas, hacía que administraran mal el matrimonio. Esta conciencia de pecado hacía que ellos administraran mal su economía, hacía que ellos administraran mal su cuerpo. Y de ahí se desprenden muchas cosas como enfermedades, como ruinas. Todo esto que le estoy hablando, usted lo puede eh, leer en en las escrituras, ¿ok? No me rayen la pantalla, por favor, no toquen la pantalla, no la toquen, alguien la rayó. ¿Listo? Así que la única forma en la que esta persona podía salir de esta conciencia de pecado que no le dejaba administrar las demás áreas de su vida bien, porque se sentía o sabía que estaba bajo condenación en ese momento, o que estaba bajo esta conciencia de pecado, esta persona tenía que venir una vez al año, esta persona tenía que traer un cordero, eran 5 ofrendas, pero vamos a hablar de una, y tenía que traer una ofrenda. Esta persona tenía que presentarse ante un sumo sacerdote una vez al año. Esta ofrenda representaba 3 características. Por favor, anótenlas allí. Rectitud, inocencia y perfección. Anótenla, por favor, allí. Ella tenía que ser una ofrenda perfecta. No podía tener un hueso roto, no podía tener un ojo malo. Tenía que ser la mejor ofrenda. Y aquí pasaba algo, que aquí había un sumo sacerdote, hermano, espero no esté aburriéndoles, espero hoy estemos, aquí había un hombre que se llamaba el sumo sacerdote, y este sumo sacerdote hacía algo muy interesante. Este sumo sacerdote, cuando traían la ofrenda, no, no se les vaya a olvidar nunca esto, no revisaba al pecador, wow, revisaba a la ofrenda, wow. ¿Lo están viendo? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? ¿Revisaba al pecador o revisaba la ofrenda? La ofrenda. Bueno, vamos a ir avanzando. Hermano, esto es tipo y sombra de lo que hoy, oigan, hoy es una realidad. Wow. Cada vez que tú te acercas a Dios con tu obediencia, con tu ofrenda, con tus méritos, con tu humanidad, hermano, si este hombre hacía eso, seguía en un estado de ¿qué? De culpabilidad, de condenación. Así que lo mejor que podía hacer él era no presentarse él, era presentar una ofrenda. ¿Qué decidió Dios? Dios decidió que estas 3 cosas que están aquí, rectitud, inocencia y perfección, porque detrás de este sumo sacerdote está la Shekinah, es decir, la presencia de Dios, y aquí hay ya lo vamos a explicar también esto, aquí hay un arca del pacto que representa la presencia de Dios. Así que él quiere tener contacto nuevamente con la presencia de Dios, pero el sumo sacerdote tiene que asegurarse
de que para él acercarse a la presencia de Dios o para tener nuevamente una relación correcta con Dios, Dios no tiene contacto o comunión con una persona, alguien me está rayando la pantalla, con una persona imperfecta. Entonces, para que él pueda estar en comunión, ¿quién colocó allí eso? Bueno, me están, hermano, rayando todo. Dios mío, hermano. Bueno, entonces esta persona traía su cordero perfecto, su ofrenda perfecta, y tenía que colocar en acto simbólico la mano sobre el cordero. Y todo lo que representaba el cordero era transferido, imputado, es la palabra, a esta persona. Y todo lo que estaba en esta persona, ¿recuerdan? Culpabilidad, pecado, condenación. Caro, apaga el micrófono, Caro. Listo. Y todo lo que estaba en este hombre era transferido al cordero. Eso es lo que mencionamos ahorita en Hebreos capítulo, creo, 9, hermanos. Ahora esta persona, para poder vivir bien, para poder administrar bien todo lo que se le había confiado, ahora esta persona va con una conciencia limpia. ¡Wow! ¿Cómo les parece? ¿Cómo trabaja mejor una persona? ¿Con una conciencia limpia o con una conciencia sucia? Pregunto, ¿cómo habrá más aquellos que trabajan en diseño gráfico, que tienen empresas de diseño, aquellos que son creativos haciendo manualidades? ¿Dónde fluye mayor la creatividad? ¿En una conciencia llena de pecado, tenebrosa, sintiéndose culpable, condenada, o una conciencia limpia? Bueno, les pregunto, ¿cómo salía esta persona después de este acto? Entonces ahora este cordero era sacrificado, ¿ok? Ocupando el lugar de esta persona. Así que este cordero está muriendo una muerte que él merecía para darle ahora la rectitud y todo esto. Pero todo esto era un tipo y sombra. Ahora esta persona tiene una conciencia limpia. Wow. Por eso Pablo dice, Señor, abre los ojos del entendimiento. Padre, da espíritu de sabiduría, de conocimiento, pero en el conocimiento de revelación, pero en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esto es una riqueza maravillosa lo que estamos hablando en este momento. Esta persona se iba contenta, se iba alegre, se iba hermosamente feliz, porque ahora eh, puede administrar mejor las cosas, se siente, por llamarlo así de alguna manera, bien con Dios, se siente libre de culpa. ¿Por qué? Porque él acaba de creer algo que Dios estableció como justicia en aquel momento. ¡Wow! Es decir, ellos estaban creyendo lo que Dios había establecido y Dios había establecido todo este plan momentáneo. Esto es maravilloso. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Presten atención, hermanos. Vamos a ver si puedo orar aquí. Vamos a ver si podemos. Porque esto es maravilloso. Porque a uno de las cosas que va viendo en el Señor, les parece esto maravilloso. Porque decíamos que la parte de atrás había un lugar santísimo donde estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Esto lo va a leer en su casa, el libro de Éxodo, capítulo 25, 10, 22, Éxodo 37, 1 al 9, cómo Dios manda hacer el arca. El arca que estaba en el lugar santísimo, que representaba la presencia de Dios, fue mandada a hacer con algunas características. Quizás no la vamos a nombrar todas, pero vamos a nombrar algunas. Dice que las mandó a hacer de madera de acacia, y esta madera de acacia es conocida en Israel como una madera incorruptible. Así que el arca del pacto es un tipo y sombra
de una humanidad incorruptible. Bueno, ¿qué es eso de humanidad incorruptible? No es otra cosa que nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Mire cómo todo empieza a encajar. Dice que esta arca tenía que tener oro. El oro representa la cubierta de esta arca tenía que ser de oro y este oro representa también a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él era completamente humano y al mismo tiempo él también tenía representaba allí la persona del Hijo. Pero dice que la tapa del arca tenía que tener una placa de oro macizo que iba a cubrir toda la caja. ¿Listo? Esta palabra tapa, en su traducción original en el hebreo, significa propiciatorio. Dios dijo que le hablaría al sumo sacerdote desde el propiciatorio, de entre los dos querubines que estaban dentro de esta arca del pacto. Escuchen esto, porque esto le va a gustar muchísimo. El propiciatorio también era el lugar donde el sumo sacerdote colocaba la sangre de los sacrificios de los animales solo una vez en todo el año, en el día de la expiación. Es decir, ¿recuerdan las ofrendas que estamos hablando que traían las personas? Esa sangre de esos corderos, de esas ofrendas, era rociada en el arca, encima del propiciatorio. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué rociaban de sangre el arca? ¿Para qué la llenaban de sangre? ¿Para qué le tiraban así sangre al arca? Porque era la forma en la que Dios no iba a ver, no iba a ver nunca más, no porque eso iba a venir con Cristo, no iba a ver los pecados de esa persona. Wow, de la humanidad o de las personas que vinieron a traer ese sacrificio. En esa arca estaban los 10 mandamientos, es decir, las tablas y las piedras que Dios escribió en mandamientos con Moisés, todas esas leyes estaban allí. Y esto habla y muestra por qué los mandamientos en el arca. Bueno, porque es una forma de mostrar, recuerden que las leyes y los mandamientos también es una forma de expresar nuestra incapacidad de poder cumplir esta perfecta ley de Dios. Entonces ahí estaba como un tipo y sombra, pero también representa de alguna manera, al colocar las leyes allí, la rebelión del hombre, el no poder cumplirla. También dice que colocaron la vara de Aarón. Aarón era uno de los líderes en aquel momento en el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel hablaba mal de este líder, de Aarón, entonces Dios hacía florecer su vara para que la gente se diera cuenta de que Dios había colocado a él como el líder en ese momento. Entonces, mire, el pueblo se rebelaba a las leyes de Dios, el pueblo se rebelaba con el liderazgo que Dios había establecido. Mire todos los pecados que iban a ser cubiertos para que Dios no los viera. Todo eso estaba en tipo y sombra en el arca. Pero no solamente eso, también dice que el último objeto que había en el arca era una urna de oro con el maná. ¿Recuerdan el maná de la comida? ¿Listo? ¿Y por qué colocaron el maná? Porque esto habla de la rebelión del hombre contra la provisión de Dios. ¡Wow! Es decir, en el arca estaban los mandamientos, estaba la vara de Aarón que representa liderazgo y estaba no solamente eso, sino que también estaba el maná. Pregunto, ¿por qué estaban estas tres cosas? Ahora sí va a tomar sentido porque yo dije que a través de Cristo usted va a tener sabiduría para los negocios, va a tener sabiduría para administrar la casa. Porque mire, aquí están las tres cosas. ¿Ah? La primera, las leyes que representan la vida. Cuando usted lee el libro de Deuteronomio, y más que Deuteronomio, cuando usted lee todo el Pentateuco, usted se va a dar cuenta que Dios dijo que quien obedeciera todas esas leyes que él había establecido, ¿me están escuchando, hermano? Dice, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito será el fruto de tus manos, de tu vientre. Y empieza Dios a hablar una cantidad de cosas que empiezan a ser bendecidas en ese momento a causa de la obediencia a esas leyes. No sé si me estoy dando a entender. Wow. Es decir, Dios dice, si ustedes obedecen todas mis leyes, se van a dar cuenta que va a haber provisión, que va a haber abundancia, que va a haber que si ustedes hacen un negocio en las montañas va a prosperar, que si van a estar en la ciudad serán benditos, a donde ustedes vayan.
sus generaciones, todo Dios empieza a dar una cantidad de bendiciones, pero resulta que el hombre no tiene la capacidad de cumplir esas leyes. ¿Sí me va a entender? Entonces allí están en el arca representadas como la forma en la que el hombre está bajo maldición, la forma representada en la que Dios, el hombre no alcanza poder vivir todo eso que Dios está prometiendo porque nadie puede obedecer esas leyes. Número uno. Número dos, liderazgo. Porque, ¿por qué colocan la vara de Aarón? Porque Aarón era el líder en ese momento y se rebelaban contra ese líder. Hermano, por favor, levante sus manitas porque usted ejerce liderazgo en muchas áreas. Usted ejerce liderazgo en la familia, usted ejerce liderazgo en el barrio y mire todas las cosas que nosotros no estamos experimentando, ni en la vida que acabamos de mencionar a través de las leyes, y ni en nuestro liderazgo, ni en el liderazgo que también el Señor nos ha encomendado. Entonces, no podíamos experimentar nada de esto. Y número tres, Dios era nuestra provisión. Y dice que el pueblo, Julio por allí tenía una lectura, a ver si de repente la puede colocar en el chat, donde él habla de que ellos estaban aburridos. Ah, no, la palabra es fastidiados. Imagínate eso, fastidiados del maná. Si Dios colocó, Dios me colocan también en el arca y en el lugar santísimo el maná, porque esta gente se me está perdiendo todo. Entonces, fíjate allí, por favor, levante su mano conmigo, diga vida, liderazgo y provisión. No se les vaya a olvidar, diga vida, liderazgo y provisión. ¿Ah? Por eso levanta tus manos otra vez. A ti se te va a añadir todas las cosas que tengan que ver con la vida de Cristo, porque a Él se le fue imputado nuestro pecado para que a nosotros se nos sea provisto todo lo que Él alcanzó. Aleluya. Y comienza espiritualmente, pero aquí estamos viendo riquezas también. Y Pablo dice, yo estoy orando por ustedes, yo estoy orando por ustedes para que entiendan que hay espíritu de oración y de revelación y de sabiduría en el conocimiento, porque hay muchas riquezas al conocer la obra de Cristo. Hay muchas riquezas, señores, como dicen en Argentina, amados. Amados, cuando hablamos con los hermanos de Argentina, ellos siempre dicen eso, amados, amados. Cuando yo le digo a ustedes hoy, amados, no le voy a decir parceros, porque ustedes no son mis parceros, ustedes son mis hermanos. Mira, y Julio envió el versículo, porque el pueblo murmuraba, hermano, pero yo estoy creyendo que hay personas aquí en esta sala que Dios nos va a permitir tener acceso a espíritu de sabiduría, a espíritu de revelación, en el conocimiento de Él, para que nosotros podamos experimentar mientras estemos en la tierra esos recursos que nos ha provisto el Señor. Número dos, para que podamos ejercer un liderazgo en todas las áreas donde desempeñamos un liderazgo, llámese pastor, llámese empresario, llámese mamá, llámese papá, llámese tío, allí también. Y número tres, provisión. Wow, provisión, provisión. Cristo también. Entonces, como el pueblo había sido rebelde en estas tres áreas, entonces el sacrificio de este cordero, miren esto, tomaban la sangre y la rociaban encima. Y esta sangre rociada encima de esto que estamos hablando, de la rebelión ante la vida que Dios quería darle, ante el liderazgo que Dios quería darle y ante la provisión que Dios quería darle, ya quitaba el disgusto de Dios, por llamarlo así de alguna manera. Y Dios decía, no veo, aleluya. Imagínense Dios diciendo aleluya. No, Dios no decía aleluya. Pero Dios está, no, ya no puedo ver, o sea, lo que me molesta de ellos ya no lo puedo ver. Ya no puedo ver su vida imperfecta y pecaminosa, donde incumplen mis leyes. Ya no puedo ver su rebelión ante un liderazgo y ya no los veo quejándose de la provisión que yo les doy. Oh, qué bien, estamos en perfecta, todavía no. Estamos en buena relación, estamos en buena comunión. Entonces, Dios estaba tranquilo un año y el pueblo tenía un año tranquilo también de una conciencia para poder ir a trabajar nuevamente. Pero ¿sabe qué pasaba, hermano? Que en ese año nuevamente se continuaban rebelándose ante Dios. Entonces, no se podía. Pero ¿saben qué pasó, amados hermanos? Que Dios, dice el libro de Pedro y dice también el libro de Apocalipsis, tenía reservado un cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y este cordero es nuestro Señor,
y que asumió, ¿recuerdan el dibujito que le hice? Él es el Cordero perfecto. Y la lectura que tuvimos al comienzo en el libro de Hebreos, capítulo 9, dice que ya esta redención y dice que ya todo esto, que no lo hizo con sangre de machos cabríos ni de toros, sino que ahora fue un sacrificio y una redención eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, dice, hermano, que quitó todo eso para que tengamos una limpia conciencia de nuestras obras muertas. Wow. Es decir, aunque muchos de nosotros quizás no lo veamos así y quizás hasta algunos me digan, no, no, Harley, tú estás equivocado, ya no estoy experimentando eso. Pero muchas áreas de nuestras vidas siguen siendo afectadas porque somos más conscientes de nuestras obras, somos más conscientes de muchas cosas y muchas veces menos conscientes de la obra de nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros. Por eso me uno a la oración apostólica de que haya espíritu de revelación, espíritu de sabiduría en el conocimiento de Dios para que podamos vernos nosotros como el Padre nos está viendo. Porque ya fue rociada la sangre en el arca, pero ya no por un año. Ahí me habla de una redención eterna, es decir, para siempre. Hasta el día de Cristo se traían corderos que tapaban, cubrían el pecado durante un tiempo, pero cuando Juan el Bautista vio a nuestro Señor Jesucristo, dijo, hey, este es el Cordero. Ya no dijo que cubre el pecado por un año, sino que quita el pecado del mundo. Wow. Harley, ¿y por qué es tan interesante entender esto? Hermano, como le decía al comienzo, no estoy relatando escrituras, versículos, que no está mal hacerlo. Estoy hablándole algo que en este momento de mi vida estamos experimentando en el Señor. Muchas cosas van a ser disipadas en nuestras vidas, situaciones que estamos trabadas y no van a ser, hermano, por una sabiduría humana, no van a ser por un video que vemos, va a ser porque usted y yo nos vamos a dedicar a estar más conscientes de la obra de nuestro Señor Jesucristo, el cual limpiará nuestras conciencias y nuestras mentes para poder salir nosotros a trabajar, a asumir responsabilidades, oficio, porque el Evangelio tiene la capacidad y mayor aún, es la capacidad para que usted y yo administremos bien todas las áreas que se nos han confiado. El Evangelio es la sabiduría de Dios. El Evangelio es el mecanismo que Dios tiene por el cual Él se relaciona con el hombre, con el que tiene un vínculo con el hombre, por el donde imparte su sabiduría. Dijo, yo no quiero impartir mi sabiduría por los sabios de este mundo. Yo no me voy a dar a conocer por la sabiduría de este mundo. Yo me voy a dar a conocer a través del Evangelio. ¿Qué va a pasar con personas que estemos más conscientes de la obra de Cristo en nuestras vidas? Porque cuando el Señor, porque cuando el sumo sacerdote cubría el arca con estas tres cosas, recuerda, no se les vaya a olvidar, vida, liderazgo y provisión. ¿Cuántos creen de los que estamos aquí que hay muchas áreas en nuestras vidas que están siendo afectadas? Vamos a ser sinceros, hermano. ¿Cuántos creen que muchas áreas de nuestro liderazgo están siendo afectadas? Llámese papá o mamá. ¿Y cuántos creen que muchas áreas de nuestra provisión están siendo afectadas? Bueno, dice que la obra de Cristo cubrió también esas áreas. Qué maravilloso es el Señor. Si pueden verlo, hermano, a través de las escrituras que leímos o de lo que expresamos, cubrió esas áreas. Así que cuando tú hablas con el Padre, si hoy vas a hablar con el Padre, habla con el Padre. El Padre no está viendo tu, el Padre está viendo un hijo eh, que se merece la vida, que se merece administrar bien su liderazgo, que se merece la provisión. Oiga, no por tus obras, sino por la obra de Cristo. Si yo creo que Cristo no hizo nada para merecer esa muerte, ¿ok? Yo también tengo que creer que yo no hice nada para merecerme la vida que Cristo me quiere proporcionar. Por eso yo oro al Señor, hermano,
Yo oro al Señor para que nuestras vidas no queden solamente en palabras. Un hermano en la congregación, creo que era Julio, que decía en estos días, yo anhelo o quiero no solo que entendamos el Evangelio, sino que podamos vivirlo también. Pues es mi oración, levante su manito allí, hermano, es mi oración en esta noche, que espíritu de sabiduría, que espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, hermano, te proporcione la vida, pero la vida de Cristo. Número dos, te proporcione sabiduría para ejercer liderazgo en el Señor, pero con la sabiduría de Dios. Y número tres, te proporcione sabiduría, revelación en el conocimiento de Dios para tu provisión, que no falte el alimento. Hermano, levanta tus manitas allí, que no falte el alimento en tu nevera, que no falte el alimento en tu casa, que no falte la salud en tu cuerpo físico, no por nuestras obras, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, si usted entendió, si usted creyó y está creyendo lo que estamos viendo, levanta tus manos y dile, Padre, gracias, gracias porque yo no me merecía la vida, porque la vida se la merece quien cumpliera tu ley. Pero tu palabra y tu justicia nos enseña hoy que colocaste sangre donde yo fui rebelde. Wow. Colocaste sangre de tu hijo donde yo fui rebelde para que ahora tú puedas verme como una persona que vive conforme a la obediencia de Cristo. Gracias, Padre, porque habían áreas donde yo no podía ejercer mi liderazgo, donde yo no podía ser de influencia, donde yo no sabía administrar la casa, los hijos y la familia, y me pregunto cómo hacerlo. Yo no sé hacerlo. Yo mismo le dije al Señor muchas veces, Padre, yo no sé ser papá, yo no sé ser esposo. Y lo que me ministró el Señor a mi vida fue, Harley, es que tú no eres quien vas a administrar, wow, el matrimonio, ni tu casa, ni tus hijos. Recuérdalo, hermano, la sangre de todas tus imperfecciones cubre todas esas imperfecciones. Entonces yo lo único que puedo decir es, Padre, gracias porque hasta el día de hoy la sabiduría que ha administrado mi casa ha sido la tuya y creo, Padre, que entre más consciente sea de esta obra perfecta, más sabiduría estará presente para eso. Lo voy a repetir nuevamente. Entre más consciente sea de la obra tuya, Señor, más sabiduría habrá para administrar los nenes, para administrar el matrimonio. Padre, gracias te doy, porque un día fuimos rebeldes a la provisión, hicimos las cosas a nuestra manera, pero hoy pudimos ver cómo también en el arca estaba la representación de nuestra provisión, aleluya, cómo en el arca estaba allí y hemos sido rebeldes a la administración, a la provisión, pero tú has cubierto nuestra rebeldía, Señor, y por eso hoy te puedo dar gracia, porque estas personas tú les cubrías su rebelión por un año, pero tú te plujo cubrirnos nuestra rebelión para siempre y por siempre. Por eso hoy te doy gloria, por eso hoy te doy honor, por eso hoy, Señor, más que un reclamo, hoy doy un agradecimiento a la sanidad física, hoy doy un agradecimiento, Señor, a la provisión. Señor, no nos fastidiamos de tu provisión es Cristo y en Cristo se añaden todas las cosas. Hoy podemos creer, Señor, que todas las cosas que Cristo se merece, hoy tienen que ser añadidas a nuestras manos, hoy tienen que ser añadidas a nuestras casas. A Patty tiene que añadírsele todo lo que Cristo se merece. A Nancy tiene que añadírsele todo lo que Cristo se merece. Solo falta ser conscientes de la obra de Cristo. Vendrán los dardos, vendrán los pensamientos, vendrán los señalamientos de las tinieblas a decirte, tú no te mereces esto, tú no puedes tener este liderazgo, tú no puedes tener esta provisión, tú no puedes tener esto, pero tú vas a levantar, como Pablo dijo, a derribar todo ese argumento y vas a derribar todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento que Dios tiene. Y el conocimiento que Dios tiene es el de un hijo amado, es el de un hijo que tiene acceso a él, es el de un hijo que el cual se complace en su corazón. Cuando yo escucho y leo esa palabra que dice, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, y cuando Dios dice que él
Su propósito es que nosotros nos veamos como Él nos está viendo. Dice, y esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo. Es decir, el Hijo es el que complace al Padre. O sea, quiere decir que yo estoy complaciendo el corazón de Dios cuando tengo conciencia de lo eterno, cuando tengo conciencia de la obra consumada. Por eso hoy oramos que esa raíz profunda de condenación sea disipada para que desaparezca el temor, para que desaparezca el estrés, para que desaparezca la angustia, la carencia económica, para que desaparezca las enfermedades, para que desaparezca todo lo que proporciona esta condenación. Hoy seremos libres completamente o conscientes, mejor dicho, conscientes de la obra de Cristo. Hoy dedico mi vida nuevamente. Hoy a mi vida estaré consciente nuevamente de la obra de Cristo que me proporciona vida, me proporciona liderazgo y me proporciona provisión. Dígalo así conmigo, diga, la obra de Cristo me proporciona vida, me proporciona, y en la vida está la salud física, en la vida está la vida eterna, en la vida está, hermano, la sanidad, en la vida, tú, Señor, tu obra me proporciona vida. Tu obra también me proporciona liderazgo, Señor, donde tú quieres que yo me desempeñe en el servicio, en donde tú quieres que yo sea de influencia. Tu vida, tu obra consumada me proporciona liderazgo, Señor, pero también tu obra consumada me proporciona provisión, porque ahí estaba el maná como un tipo y sombra de la provisión, Señor. Señor, tu obra consumada me proporciona provisión y sabemos que esa provisión es el Hijo, sabemos que la provisión es Cristo en nuestro espíritu y en nuestras almas, pero también en nuestras vidas tienen que añadirse todo lo que se tiene que añadir a la vida, como lo dice la voz apostólica. Todo lo que se añade a la vida y a la piedad tiene que añadirse también a nuestras vidas, no porque lo merecemos, no porque hayamos sido buenos o malos, sino porque Cristo fue bueno, sino porque Cristo fue obediente, sino porque Cristo logró y dijo, dame, Señor Padre, dame lo que Harley se merece para que cuando él nazca y crezca reciba lo que yo me merezco. Wow. Hoy entramos, Cristo entró en escena y dijo, yo recibo todo lo que se merece Nancy, yo recibo todo lo que se merece Miriam, yo recibo todo lo que se merece César, yo recibo todo lo que se merece Patty, para que ellos reciban todo lo que yo merezco. Por debajo de eso usted no puede vivir, hermano, porque si usted vive por debajo de eso se llama orgullo. Si usted vive en esa medida de entendimiento, usted es una persona humilde, porque una persona humilde es una persona que se somete a lo que Dios ha establecido. A Dios le plujo hacerlo así. A Dios le plujo hacerlo de esa manera. Por eso oramos al Señor que de esas cuatro patas que se van mencionando, y si usted no las ha escuchado, toda la vida mental, psíquica, toda la vida financiera, económica, el cuerpo, todas esas áreas a causa de la obra de Cristo, entonces también serán provistas y serán fortalecidas. Qué lindo es nuestro Señor, qué lindo es nuestro Señor. Hermano, si usted necesita sabiduría, dijo Santiago, si usted necesita sabiduría, pídala, pídala. Usted no tenía acceso, pero ahora tiene el acceso. Padre, tengo esta situación, son asuntos aquí, pero yo no te doy gracias por eso, te doy gracias porque tú puedes darme una medida de sabiduría, Señor, de revelación, pero no la quiero de YouTube, no la quiero de Google, no la quiero de un nombre, la quiero, Señor, de las riquezas de tu gracia, la quiero de Cristo. Aleluya. Te damos las gracias, Señor. Bueno, amados hermanos, son las 9 de la noche. Vamos a quitar la grabación. Saludamos allí a los que van a ver esto. Si hay alguien que lo va a ver,